del doctor Carlos Montaño. Bueno, primeramente quiero decir buenos días y dar la bienvenida a todos los asistentes a este evento como representante del ICE. Es una satisfacción enorme presentar al doctor Carlos Eduardo Montaño. Nacido en el hermano país del Uruguay, pero creo que a esta altura ciudadano latinoamericano, radicado en Brasil en la década del 90, donde completó sus estudios de posgrado de magíster y doctor en trabajo social en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde continúa siendo docente. Es un profesional que tiene una larga trayectoria trabajando en algunas ONG, como una de ellas Fundasol, también en instituciones del Estado que tenían que ver con el tema de la infancia y de la pesca artesanal. Tiene una profusa producción de textos, de artículos, sobre todo voy a destacar dos: la naturaleza del servicio social y el tercer sector. Es también un gran caminador de Latinoamérica como conferencista y como profesor visitante en la mayoría de los países de América Latina. Yo me quiero permitir en este momento y en el contexto que nos encuentra reunido hoy, referirme específicamente a dos conferencias dictadas por el doctor Montaño. Una se corresponde al año 2004 y otra al 2007. Y me parecen importantes porque en épocas actuales, donde el fenómeno de la temporalidad hackea la cuestión de la inmediatez y lo que pasó ayer ya dejó de interesarnos, la vigencia de las consideraciones que hace el doctor Montaño en esas dos conferencias, en lo personal, cuando estuve rastreando su historia para poder presentarlo, me parece absolutamente pertinente traerlas hoy aquí. En la conferencia que el doctor Montaño dio en Costa Rica en el año 2004, que tenía que ver con hacia la construcción de un proyecto ético, político, profesional, crítico, él finaliza su conferencia haciendo referencia a algunas cuestiones que me parecen importantes señalar. Muchas veces, cuando hablamos del proyecto ético, político, profesional, solemos quedarnos en una formulación nominal. El doctor Montaño distingue cuatro aspectos constitutivos de cómo se construye y se consolida un proyecto ético, político, profesional. Y quiero traerlo porque tiene que ver fundamentalmente con lo que ha estado pasando en nuestra organización profesional en los últimos años. El doctor Montaño distingue precisamente cuatro cuestiones: la organización profesional, el marco legal profesional, la formación y la vinculación con instituciones vivas de la sociedad. Con respecto al primero, digamos, en este proceso de consolidación de un proyecto ético-político, el doctor Montaño señala la organización profesional. Me parece que pensarla en el contexto de un proyecto ético-político significa pensar a la organización profesional, a la nuestra, en espacios de visibilidad que tiene que ver algo más con controlar el ejercicio profesional y cobrar una matrícula profesional. En lo que tiene que ver al marco legal, actualmente tiene estado parlamentario un anteproyecto de ley de reforma de ley profesional. En cuanto al aspecto que remite a la formación profesional, hay un sistematizado proceso de articulación con la mayoría de las unidades académicas de trabajo social en nuestro país, tratando de tener presencia desde la organización profesional en lo que tiene que ver con los programas y las reformas curriculares. Y además, desde el Colegio Provincial y algunos distritos se han firmado convenios con universidades que apuntan a actividades de articulación y de capacitación. Y finalmente, el cuarto punto que señala en esta conferencia de Costa Rica remite a la cuestión de la vinculación con las instituciones vivas de la comunidad. La presidenta del Colegio Provincial acaba de dar acabado testimonio
del lugar que está ocupando la organización profesional, articulando con las otras instituciones en esta tragedia que viviera la ciudad de La Plata y las localidades aledañas. La segunda referencia que tiene que ver con esto y que yo me refería a una conferencia que dio el doctor Montaño en Perú en el año 2007, cuando él habla de política social, intervención profesional, donde él, además de formular y de avanzar conceptualmente en esta idea de proyecto ético-político, él le agrega la palabra colectivo, y me parece que de eso se trata cuando podemos pensar en términos institucionales. Y él dice, además, formula específicamente una consideración cómo enfrentar el desmonte neoliberal que ha vulnerado los derechos sociales de los trabajadores, entre los que nos encontramos los trabajadores sociales. Y dice, eso obliga necesariamente a una articulación, por un lado, de la construcción colectiva de un proceso ético-político que dote al trabajador social de un perfil crítico, un sentido político y un compromiso ético que haga que se expande su incidencia en los lugares donde le toca intervenir. Y agrega algo muy importante que tiene directa relación con lo que se vivió en esta sala en el día de ayer, que el doctor Montaño habla de la politización profesional. Esto implica explicitar nuestro accionar profesional en lo que tiene que ver con la posibilidad de explicitar, insisto, las tensiones, las contradicciones que existen entre los sujetos sociales y las instituciones de las que forman parte como usuario, y en el caso de nosotros los trabajadores sociales como empleados de esas instituciones, tratando en cada singularidad institucional, digamos, profundizar al máximo el nivel de complejidad. Por eso yo, doctor Montaño, le cedo la palabra, pero en realidad usted ya la tiene de antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por esta presentación que tanto me emociona. Quería agradecer inicialmente la invitación. Inicialmente este agradecimiento va un poco a la presión con todo el poder de la palabra que Andrea Oliva ha tenido sobre mis incapacidades de mi agenda personal. Estoy con un bebé de 1 año y un compromiso con mi compañera de no viajar mucho. Entonces Andrea Oliva fue tenaz en convencerme de que tenía que hacer un espacio en mi agenda para poder estar acá, y realmente el auditorio lleno satisface porque, bueno, es una oportunidad única de poder estar viajando, discutiendo, intercambiando ideas y militando en esto que estamos todos juntos militando, ¿no? En nuestro desarrollo profesional, en nuestro compromiso con las cuestiones que aquejan a la sociedad, y sobre eso voy a mencionar particularmente algo. Quería, por lo tanto, también agradecer al Colegio de Trabajadores Sociales en Mar del Plata, al Colegio de Trabajadores Sociales de Buenos Aires, de la provincia, a quien inclusive quiero extender la emocionada y absolutamente comprometido felicitaciones por el papel político, el papel social que han desempeñado en esta reciente tragedia en La Plata, mostrando, como fue presentado recientemente, mostrando que tenemos mucho por hacer. Voy a permitirme en algunos momentos de mi intervención hacer referencia a esta importantísima iniciativa que todavía está muy temprano como para poder evaluar el impacto profesional y social que va a tener, que está teniendo y que aún me parece que va a tener.
Entonces, en algún momento de mi intervención voy a hacer algunos paralelismos con este caso y con este ejemplo que me gustaría entonces saludar con toda mi emoción y energía. Quiero dividir mi intervención en dos momentos. La tarea que me llama es trabajo social, teoría práctica y emancipación. Es como si fuéramos a hablar de prácticamente todo lo que envuelve el trabajo social. Entonces quiero hacer algunas puntualizaciones sobre este desafío de teoría práctica y la emancipación, para no tratar y no trabajar con una palabra que absolutamente todo el mundo puede decir. Precisamos puntualizar un poco esto. Y después quiero retomar, en el segundo momento de mi intervención, quiero retomar algunas cuestiones que creo que precisan ser puntualizadas para que podamos avanzar en formas de superar y enfrentar un tipo de racionalidad que voy a explicitar, que es la que funda el trabajo social y que aún es muy hegemónica y muy presente en nuestra profesión. El punto de partida de mi intervención, y la honestidad académica y política exige que diga esto, el punto de partida exige que explicite que mi intervención va a ser necesariamente polémica. No es una intervención desde el saber, sino es una intervención desde una perspectiva teórica, política, ética. Entonces, cuando se habla desde una perspectiva y no desde un saber neutro, necesariamente esa perspectiva está en cuestión y está en polémica con otras perspectivas que espero que después de mi intervención entonces podamos polemizar, discutirlas, intercambiar ideas, profundizar en esas cuestiones. Rápidamente entonces voy a algunas cuestiones sobre el trabajo social, la teoría, la práctica y la emancipación. En primer lugar, cabe mencionar, y esto es polémico, y esto es objeto de polémicas profundas en nuestra profesión, que nuestra profesión surge y se desarrolla, yo diría, con una triple dimensión que marca nuestra génesis profesional y que marca nuestro desarrollo, del cual algunos aspectos son ineliminables a nuestra profesión. Es claro que nuestro protagonismo, y voy a mencionar eso, es importante para esto, pero hay un elemento, hay una dimensión de nuestra profesión que es demarcada históricamente y que por lo tanto comparecen a esta funcionalidad, a esta dimensión de nuestra práctica profesional, de nuestro actuar profesional, que es y que está más allá de nuestra voluntad, que está más allá de nuestro protagonismo, etc. En primer lugar, por lo tanto, debemos decir que hay un elemento de funcionalidad de nuestra profesión con la reproducción de las relaciones sociales imperantes. Es decir, nosotros, como no podría ser de otra manera, hacemos parte de un engranaje social que responde de alguna manera a algún nivel de reproducción de las relaciones sociales. Esto va a llevar a alguna autora conterránea mía a decir, por ejemplo, que Marilda Yamamoto, con el celo de una inquisidora medieval, lleva el trabajo social a la Inquisición acusándolo de conservador, de reproductor, etc. No hay ningún celo inquisidor, no hay ninguna acusación, hay un análisis histórico de una profesión que se inserta no autónomamente, pero se inserta en el contexto de la historia y que por lo tanto es producto de la historia. No es un resultado autónomo de nuestra voluntad. Aquí nosotros podemos consensuar determinadas cosas que van a afectar la práctica, que van a incidir en la práctica profesional, pero que no la van a determinar completamente, porque esta profesión, como no podría ser de otra manera, como cualquier sujeto dentro de un contexto histórico, es históricamente determinada.
Entonces, hay un elemento, y esto que estoy diciendo es muy importante para cuando vamos a pensar la emancipación, voy a llegar a eso, a una especie de naturalización de nuestros compromisos con los sectores subalternos, con los sectores dominados, etcétera, a lo cual quiero hacer referencia después. Hay entonces, en primer lugar, un elemento fundante de nuestra profesión, ineliminable a la práctica profesional en la sociedad capitalista, que tiene que ver con una cierta reproducción de las relaciones sociales. Pero hay una segunda y una tercera determinación. La segunda determinación, que no elimina la primera, y quiero repetir, el carácter funcional a la reproducción del orden social, de las relaciones sociales. La segunda determinación marca y demarca que se trata de una profesión eminentemente política. A esto voy a hacer referencia al final, pero quiero decir que nuestra profesión se inserta en contextos, no en contextos de problemas sociales que nosotros vamos a resolver, en contextos de contradicciones. La sociedad capitalista tiene una característica: todo problema social no es el resultado de las carencias de un individuo, sino que es el resultado de las contradicciones de intereses entre sectores, individuos, clases sociales. Nuestra profesión, cuando enfrenta problemas, no está enfrentando problemas causados por las carencias, por los déficits de un individuo o de un grupo, sino que está enfrentando las carencias de un grupo que son el resultado de la contradicción con otros grupos sociales, de las tensiones de intereses, de los intereses contradictorios que en correlaciones de fuerzas diversas van a provocar dominados y dominantes, excluidos y excluyentes, explotados y explotadores, etcétera, etcétera. Es decir, los problemas que enfrentamos son resultado de contradicciones de intereses sociales. Y esto marca el carácter eminente e ineliminablemente político de nuestra profesión. Nuestra profesión se inserta en los espacios de contradicción. Esta es la segunda determinación de nuestra acción profesional. La tercera determinación es que, sin eliminar la primera, el carácter de funcionalidad con la reproducción del orden, hay un margen de maniobra en nuestra profesión. Hay un margen de maniobra profesional vinculado a nuestras opciones ético-políticas, a nuestras orientaciones teórico-metodológicas, a la capacidad individual y colectiva del trabajador social y del trabajo social como un todo, que permite de alguna manera orientar hacia un lado o hacia el otro nuestra práctica profesional. Repito, sin tornar nuestra práctica profesional una práctica revolucionaria, como muchas veces mesiánicamente queremos. Queremos que nuestra práctica profesional revolucione, transforme la realidad. Y el carácter de transformación de la realidad, sobre eso quiero hablar enseguida, va a esconder el elemento reproductor, el elemento funcional, esta dimensión, esta primera dimensión a la que hacía referencia. Y esto es un elemento que me parece absolutamente negativo para pensar críticamente la práctica profesional. En síntesis, dentro de estas tres determinaciones de la práctica profesional, de la acción profesional, la reproducción del orden, el carácter eminentemente político y la capacidad del margen de maniobra que podemos en algunos casos tener para orientar nuestra práctica profesional hacia uno o hacia otro lado, precisan ser explicitados y, repito, esto es absolutamente un elemento que hace parte de la polémica en el interior de nuestra profesión. Esto lleva la ignorancia, el desconocimiento, el desacuerdo con estas tres dimensiones de la práctica profesional ha llevado en muchos casos no a la derecha de nuestra profesión, no a los sectores más conservadores de nuestra profesión. En el interior de las tendencias progresistas han llevado a concebir nuestra práctica profesional con un cierto mesianismo, va a decir Marilda Yamamoto.
hay una cierta naturalización de nuestra práctica profesional. Se dice, y voy a citar algunos textos, el servicio social ocupa un lugar natural al lado de las clases que luchan y consagran conquistas sociales. En esta lucha, otra cita, en esta lucha de contrarios, es obvio que el compromiso del servicio social estará siempre al lado de la defensa de lo humano. Otra cita, el trabajo social tiene como misión buscar la integración social y moral del individuo a la sociedad para su propio bien. Es decir, se trata como natural a nuestra práctica profesional, se trata como natural un compromiso al lado del pueblo, un compromiso al lado de la clase trabajadora, un compromiso al lado de los sectores subalternos. Quiero decir muy claramente, y volveré a eso enseguida, que esta naturalización es absolutamente negativa para un análisis crítico de nuestra práctica profesional, yo diría por dos motivos. En primer lugar, porque esconde el carácter de funcionalidad de nuestra profesión con la reproducción del sistema. Y al esconderla, torna nuestro análisis sobre la práctica profesional ingenuo, mesiánico, voluntarista, como va a decir Yamamoto. Es decir, pensamos nuestra práctica profesional como exclusivamente al servicio del pueblo porque naturalmente estaría comprometida con estos valores, con estos sectores populacionales. Pero en segundo lugar, el otro elemento negativo de esta naturalización, primero, es que esconde el carácter funcional al orden, pero el segundo es que esconde, ignora, y yo diría, hasta deshace algo que es fundamental que tengamos claro. Que el carácter de una práctica profesional, de orientarse hacia los sectores subalternos, hacia los sectores más desprotegidos, hacia los sectores más débiles de la población, no es un carácter, no es el resultado de una naturaleza de nuestra profesión, sino el resultado de una opción profesional. Una opción individual y colectiva. Lo que determina qué valores éticos y políticos orientan nuestra práctica profesional. Lo que determina qué orientación política, qué opción teórico-metodológica tenemos para analizar la realidad y para intervenir en la realidad, no es el título o el diploma que tenemos colgados en nuestras paredes, no es el carácter supuestamente natural de una profesión, sino que es el resultado de opciones individuales y colectivas. Naturalizar para la práctica profesional un carácter supuestamente al servicio de una parcela de la población, de determinados sectores de la población, etc. Esta naturalización esconde, y al esconderlo torna inconsciente, torna poco claro, que esto debe ser el resultado de opciones profesionales, individuales y colectivas. Es decir, si se opta por sectores subalternos, si se opta por una acción asistencialista o por una acción concientizadora, si se opta por políticas universales o por políticas focales, si se opta por acciones emergenciales o emergentes o por proyectos que se orientan en más largo plazo, esto no es el producto de una condición natural de nuestra profesión, sino que es el resultado de opciones profesionales. Quiero partir y llegar a esto y tornar esta cuestión un elemento central de mi intervención. No hay una orientación natural de nuestra profesión, sino que esto es el producto de opciones y orientaciones conscientemente elaboradas en el plano individual y en el plano colectivo. Quiero hacer un momento de mi intervención para tratar en torno de esto, el carácter de emancipación en nuestra práctica profesional. Solemos decir, y desde la reconceptualización, y repito,
no a partir de orientaciones conservadoras del trabajo social, sino a partir inclusive de orientaciones progresistas, que somos agentes de cambio, que somos agentes de transformación, que intervenimos para la emancipación, a veces decimos para la emancipación social. Es preciso diferenciar por lo menos dos niveles de emancipación. Marx va a tratar dos planos de la emancipación, como emancipación política y como emancipación humana. La emancipación política para Marx es aquella que en el interior de la sociedad capitalista, sin la necesidad de una transformación del orden social, puede realizar y puede contener conquistas en relación a derechos civiles, a derechos políticos, a derechos laborales y sociales. El desarrollo de la ciudadanía, de la democracia, de la libertad, de una libertad, claro, controlada, de una libertad formal, no despreciable, pero formal. Todo esto puede y está efectivamente como campo de emancipación política dentro del orden social vigente, dentro del orden capitalista. Y la emancipación humana, Marx va a tratar como aquella que exige la superación del orden social. En tanto el modo de producción capitalista, en tanto el capitalismo es estructuralmente desigual, hay explotados y explotadores, dominados y dominantes, y esto es estructural. Humanizar el capitalismo es una falsa idea de que se puede dentro del capitalismo superar estas contradicciones. No es posible en el capitalismo eliminar la explotación, no es posible en el capitalismo eliminar la alienación, no es posible en el capitalismo eliminar la dominación. La desigualdad social es estructural al capitalismo. Esto podríamos trabajarlo en el momento siguiente a mi exposición, si fuera el caso. Pero la emancipación humana, la emancipación, la constitución de una sociedad de hombres verdaderamente, hombres y mujeres, verdaderamente libres, verdaderamente emancipados, sin desigualdad social, exige por lo tanto la superación del orden social. Exige la eliminación de aquello que es constitutivo a la sociedad capitalista, la explotación, la dominación. En este sentido, si la emancipación política es el presupuesto para la emancipación humana, no hay emancipación humana sin previa emancipación política. No obstante, la emancipación política no es suficiente para garantizar la emancipación humana. Es decir, la emancipación humana no es el resultado mecánico y directo de la emancipación política. Se puede conquistar niveles de emancipación política reforzando y reproduciendo el orden social, sin necesariamente significar un camino inmediato para la mecánica e inmediata emancipación humana. Si tenemos en cuenta estos dos niveles de emancipación, política y humana, podemos pensar los horizontes de la práctica profesional. En primer lugar, en la práctica profesional nosotros tenemos como horizonte teórico, práctico, la emancipación política. No es que ella sea el resultado directo tampoco de nuestra intervención, que nosotros inmediatamente a través de nuestra práctica profesional generamos emancipación política, pero estamos trabajando en torno de las cuestiones que hacen referencia a la emancipación política. Nosotros trabajamos en torno de derechos humanos, trabajamos en torno de derechos sociales, trabajamos en torno de la democracia, de la libertad, trabajamos en torno de las mejores condiciones de vida, trabajamos en torno de derechos laborales, trabajamos en torno de la constitución de la ciudadanía, de la democracia, etc. Nuestra práctica profesional se desarrolla en el espacio de la emancipación política y no de la emancipación humana. No obstante, podemos, a partir de nuestras orientaciones y no de una condición natural de nuestra profesión, podemos o no orientar nuestra práctica profesional en relación a una emancipación humana. Quiero decirlo nuevamente,
nuestra práctica profesional tiene como horizonte, no inmediato, pero como horizonte práctico político, la emancipación política. Pero puede tener como horizonte ético, teórico, ideológico, la emancipación humana. Una u otra, nuestra práctica profesional, nuestra intervención y cómo ella se relaciona con un proyecto de emancipación política y cómo ésta tenga o no como horizonte la emancipación humana, repito, deviene no de una condición natural. Los sociólogos son conservadores, los psicólogos son más o menos, los economistas son reaccionarios, los trabajadores sociales somos progresistas. No. Esta es una falsa idea que nosotros tenemos. Nosotros pensamos muy así. Los administradores entonces son el suprasumo del reaccionarismo, pero los trabajadores sociales somos comprometidos con el pueblo. Levante la mano, ¿quién piensa que no hay un único trabajador social machista, sexista? No veo muy bien, pero creo que nadie levantó la mano. ¿Quién piensa que no hay ningún trabajador social homofóbico? ¿Quién piensa que no hay ningún trabajador social procapitalista? O sea, los trabajadores sociales no somos naturalmente progresistas, no estamos naturalmente a favor de los sectores subalternos, etc. A no ser que esta naturalización sea un vaciamiento de estos contenidos. George Bush, cuando invadió Irak, fue a llevar la democracia, la libertad para el pueblo iraquiano. Cuando tenemos en nuestros códigos de ética el compromiso con el bienestar social y con la dignidad del hombre, estos son conceptos neotomistas tan vacíos que absolutamente ningún único individuo, valga la redundancia, puede estar contra de esto. Pero cuando empezamos a hilar más fino y a escarbar más hondo, empezamos a encontrar cosas que nos diferencian. No nos diferencian a los trabajadores sociales de los sociólogos, nos diferencian internamente a los trabajadores sociales. Hay trabajadores sociales, aunque se lo pronuncien y lo expliciten poco, machistas. Hay trabajadores sociales homofóbicos. Hay trabajadores sociales que retiran a los niños de las familias pobres para darlas en adopción a las familias ricas. Hay trabajadores sociales que consciente o inconscientemente reproducen, no solo reproducen, sino que conscientemente, teóricamente, políticamente, están a favor de la manutención del orden social. Basta dar una mirada a la definición de trabajo social de la FITS, la Federación Internacional del Trabajo Social, para descubrir que el trabajo social es mucho más hegemónicamente procapitalista que anticapitalista. Es decir, la naturalización de un compromiso de nuestra profesión esconde la opción profesional, y al esconderla la torna ingenua, la torna inocua, la despolitiza. Entonces debemos decir, en primer lugar, que el compromiso del servicio social con la emancipación política en el horizonte práctico político y con la emancipación humana en el horizonte ético, ideológico, es el resultado de una opción y no de un proceso natural de la profesión. En segundo lugar, manifestar, reafirmar que el horizonte práctico interventivo de la profesión es la emancipación política en donde nuestras intervenciones, nuestra práctica profesional se desarrolla. No que mecánicamente nuestra práctica profesional genere emancipación política, pero es en ese espacio de tensión y de contradicción que se desarrolla nuestra práctica profesional. Y por lo tanto, no generamos transformación social. Estamos en un espacio de contradicción que en la mejor de las hipótesis trabaja en el ámbito de la emancipación política. Lo que es muy importante, veamos el ejemplo del Colegio de Buenos Aires.
no transformó y no generó procesos de transformación de las condiciones que llevan a un desastre natural, crear problemas sociales. La desigualdad social, la precariedad, etcétera, etcétera, todo esto que envuelve el hecho de un desastre natural, generar catástrofes sociales, problemas sociales, sus fundamentos no son transformados. Pero el elemento de denuncia, el elemento de respuesta inmediata, el elemento de motivación y concientización y movilización de la población para ocuparse de esto, para tornar más consciente y más crítico su envolvimiento con estos procesos, es absolutamente importante, sin que esto genere transformación social de los fundamentos sociales que llevan a que una catástrofe natural genere problemas sociales. Entonces, nuestra práctica profesional se desarrolla en torno de la emancipación política, pero en función de nuestras opciones individuales y de nuestras opciones colectivas. Cuando digo colectiva, digo colectivamente mismo. No digo apenas de un grupo que se reúne, que tiene más afinidad. Digo también del colectivo profesional. Lo que la colega rescataba un poco en aquella intervención en Perú, la idea de que el proyecto ético-político que se desdobla en qué tipo de profesional queremos formar, que se desdobla en qué tipo de código de ética, de valores ético-políticos va a orientar nuestra práctica profesional. Eso es el resultado de discusiones, de debates, de polémicas que tienen necesariamente que poner en espacios comunes para la polémica, no comunes vaciando la polémica, al conjunto de la profesión, independientemente de que tengamos diferencias. No es que las diferencias tengamos que esconderlas, no es que las diferencias las tengamos que dejar de lado para encontrar el lugar común. No, las diferencias las tenemos que mantener, principalmente cuando son diferencias fundamentales, diferencias éticas y políticas, diferencias de perspectivas de análisis de la realidad, diferencias de proyectos sociales, las tenemos que mantener, pero es a partir de esas diferencias y de correlaciones de fuerzas sociales internas a la profesión que vamos a construir los cuerpos colectivos de código de ética, los cuerpos colectivos de planes de estudios para formar profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, eso es el resultado del debate polémico, de la correlación de fuerzas sociales para constituir códigos de éticas, planes de estudios, orientaciones profesionales, etcétera, etcétera. Muy bien. Paso a mi segundo momento de mi intervención, en la cual quiero mencionar la racionalidad que funda nuestra profesión y algunos aspectos que quiero reiterar por honestidad política, académica, intelectual, que son necesariamente polémicos, que polemizan contra algunas visiones y que por lo tanto son materia de polémica y de discusión, pero desde que una perspectiva crítica, podemos decir, o histórico-crítica, precisan ser puntualizados, algunos elementos que me parecen fundamentales para transformar la práctica profesional y siempre teniendo cuidado con esta determinación. Transformar nuestra práctica profesional no significa tornarla revolucionaria. Si hay algo que el análisis crítico o histórico crítico nos dice, es que la transformación social, la transformación en el sentido real, no la transformación identificada con el término cambios, la transformación social, la superación del orden social vigente, la superación del capitalismo, la eliminación de los fundamentos estructurales de la desigualdad, esto no es el resultado de una práctica profesional. Esto es el resultado de correlaciones de fuerzas sociales, del agotamiento de un modelo de producción, etcétera, etcétera. Es decir, pero podemos transformar la práctica profesional en el sentido de dotarla de criticidad. Y acá
Quiero hacer un paréntesis muy rápido, porque este es el eje central de la polémica cuando hablamos, algunos hablan de trabajo social crítico, algunos hablan de trabajo social o una intervención transformadora, crítica transformadora, etc. O inclusive del marxismo en el trabajo social. Cuando se habla de esto siempre aparece muy bien esta perspectiva para analizar la sociedad. Bárbaro, yo concuerdo para analizar las grandes estructuras sociales, pero para la intervención profesional no me dice nada. Entonces, si puedo adoptar el marxismo para analizar la estructura capitalista, ¿cómo aplico a la práctica toda esta teoría? Es un poco sobre esta cuestión que yo quiero a partir de ahora dar continuidad a mi intervención. Quiero decir muy rápida, pero enfáticamente, que nuestra profesión se funda en una doble segmentación positivista. Lo voy a apenas mencionar muy rápidamente. En una segmentación positivista, en primer lugar, que separa la realidad social en esferas sociales. Tenemos las relaciones sociales, deseconomizadas y despolitizadas, como si el hecho social, tal como lo presenta Durkheim, o las relaciones sociales, la acción social, tal como viene de Durkheim, fuera algo ajeno a las dimensiones y determinaciones económicas, fuera algo ajeno a las relaciones de poder, de conflicto, de contradicción de intereses, como si el hecho social fuera un fenómeno autónomo, relaciones sociales que generan intercambio y generan reacciones, pero sin sus determinaciones económicas y políticas. Así, por lo tanto, la primera forma de segmentación del positivismo es en esferas de la realidad social autónoma. Tenemos, por lo tanto, la esfera sociológica o de las relaciones sociales, la esfera económica o de las relaciones de producción, del proceso de producción y comercialización, las relaciones políticas de intereses, pero cada una como una esfera autónoma. Y la segunda forma de segmentación positivista, que es la segmentación entre la teoría y la práctica. Es decir, tenemos campos o profesiones o disciplinas que se dedican a conocer cada una de esas esferas, la sociología, la economía, la ciencia política, la antropología, etc. Y tenemos disciplinas o profesiones que se dedican a intervenir en cada una de ellas. Nuestra profesión surge como una profesión vinculada a la esfera sociológica o microsociológica o psicosociológica, pero a su intervención. Surgimos en esta doble segmentación positivista como una profesión de la intervención en la esfera sociológica o psicosociológica. Evidentemente yo me estoy refiriendo a la génesis de nuestra profesión, pero esto acompaña a nuestra profesión de forma hegemónica y preponderante hasta los días de hoy, inclusive con propuestas a veces pretendidamente dialécticas, a veces pretendidamente superadoras de la lógica positivista. Nosotros seguimos hegemónicamente pensando la realidad y pensando nuestra práctica profesional a partir de una eminente racionalidad positivista. Voy a dar un ejemplo. En la reconceptualización, queriendo superar esta doble segmentación positivista que genera el divorcio entre la teoría y la práctica, pensamos que la superación de la teoría y la práctica, del divorcio entre la teoría y la práctica, sería un casamiento en nuestra profesión entre la teoría y la práctica. Poner la teoría como parte del proceso de intervención profesional. Y generamos las diversas propuestas de método, donde la investigación, el diagnóstico, la planeación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un proceso metodológico que empieza por la elaboración teórica y que sigue en el mismo proceso metodológico con la intervención práctica de la profesión. Y dijimos que para esto, en la reconceptualización, tenemos una teoría propia, una teoría específica. Los sociólogos tienen su teoría,
Los economistas tienen su teoría, los antropólogos tienen su teoría y los trabajadores sociales tenemos nuestra teoría específica. Para algunos, entonces, seríamos una ciencia, porque esta teoría estaría vinculada a un objeto específico. ¿Cuál es el objeto específico de nuestra profesión? Nunca fue, a pesar de innúmeras especulaciones, descubierto. La pobreza, la desigualdad, el pueblo, la cuestión social, algunas manifestaciones de la cuestión social. Nada de esto es específico como campo de conocimiento de nuestra profesión, sino es absolutamente común y envuelve la diversidad de esferas económicas, políticas, etc. En segundo lugar, se pensó que nuestra teoría específica sería no un objeto específico de nuestra profesión, sino una mirada particular, una mirada específica. Los economistas miran como economistas. Los sociólogos observan y conciben la realidad a partir de su visión de sociólogos. Los antropólogos siguen. Y los trabajadores sociales tenemos una mirada específica. ¿Cuál sería esta mirada específica? Si justamente lo que precisamos como trabajadores sociales no es observar el objeto a partir de una mirada específica, y sí a partir de la totalidad de elementos que componen, de dimensiones que componen ese objeto. Nuestra mirada sobre el objeto debe orientarse a las dimensiones económicas, políticas, sociales, psicológicas, culturales, históricas, etcétera, etcétera. Y otros, por lo tanto, dijeron, no, nuestra teoría específica no es el resultado de un objeto específico que nos transformaría en ciencia, ni es el resultado de una mirada específica. Nuestra teoría específica es porque nuestra teoría está orientada para la práctica. Surge de la práctica y está orientada para la práctica. Fundamos aquella sigla que algunos alumnos muchas veces escriben como la fórmula metodológica de práctica, teoría, práctica. Práctica, teoría, práctica retroalimentada. O algunos dicen práctica, teoría y praxis. Como un continuo. Vean el autoengaño que generamos con esto. Y sobre esto quiero trabajar enseguida. En primer lugar, al decir que hay una teoría específica del trabajo social, que es esa teoría orientada para la práctica, es decir, la teoría para la acción, nosotros decimos, están las ciencias puras, la sociología, la economía, la antropología, la psicología, etcétera, la ciencia política, que es la teoría abstracta. Y están las profesiones como el trabajo social que corresponden a las ciencias aplicadas, que son aquellas que producen teoría para la acción. No es exactamente lo mismo que dice el positivismo, con nombres diferentes. El positivismo dice existen ciencias y técnicas. Nosotros decimos existen ciencias puras y ciencias aplicadas, diferenciando de la misma manera que el positivismo las ciencias puras o abstractas, aquellas que producen una teoría, un conocimiento por conocer. Inclusive a veces lo decimos con desdén. Ellos producen un conocimiento que no tiene utilidad para la práctica. Y después las ciencias aplicadas, que produciríamos una teoría para la acción. Es absoluta y rigurosamente la misma racionalidad positivista, solo que con un autoengaño. Seguimos pensando en la lógica positivista que separa disciplinas científicas y disciplinas técnicas, ahora ciencias puras y ciencias aplicadas, pero creyéndonos que superamos el positivismo. El primer error que funda esta supuesta superación de la teoría y la práctica en un casamiento metodológico entre la teoría y la práctica es esconder la racionalidad positivista que aún perdura en nuestra manera de pensar la realidad. Pero el segundo error es pensar que la teoría que nos interesa es la teoría que es útil para la práctica. ¿La teoría abstracta para qué? Voy a volver a eso, porque aún yo controlo mi tiempo, aún tengo tiempo hasta que empiece
a oír el ronquido de los estómagos. Ahí yo sé que es hora de ir terminando, pero por ahora aguántense un poquito. Voy a volver a eso, pero quiero decir, vean el problema filosófico, el problema político de este autoengaño. Si la teoría nuestra, específica, es la teoría para la práctica, lo que nos interesa es aquella teoría que sea aplicable. ¿Cuántas veces escuchamos esta palabra en nuestra profesión? Y esto, ¿cómo se aplica a la realidad? Yo quiero decir muy claramente, ¿cómo se aplica a un proceso de intervención la teoría de la plusvalía? ¿Cómo el Colegio de Buenos Aires, cuando fue a intervenir en esta catástrofe, aplicó la teoría de la plusvalía? ¿Cómo aplicó la teoría de la explotación? ¿Cómo aplicó los conocimientos teóricos sobre el neoliberalismo, sobre la estructura social capitalista? Es decir, vean el enorme y fundamental problema que generamos en nuestra práctica profesional. Solo nos interesa lo que es útil, solo nos interesa el conocimiento aplicable y por lo tanto toda teoría crítica que no es aplicable inmediatamente a una práctica profesional la dejamos de lado. ¿Cuántos estudiantes se forman y dicen, todo lo que aprendí en la academia no me sirve? Porque en la práctica la teoría es otra. Porque en la práctica estos conocimientos no son útiles para mi intervención. Y por lo tanto, si no son útiles en una lógica claramente pragmatista, si no son útiles, los tengo que dejar de lado. Muy bien, cuando leo los diarios, cuando estudio en un libro, bárbaro. La teoría crítica me sirve para comprender críticamente la estructura social, pero en mi práctica profesional no me sirve, porque no es útil, porque no tengo cómo aplicar todo este conocimiento teórico en una práctica profesional inmediata. Con esto entonces voy a partir para los elementos que entiendo que son absolutamente fundamentales en una perspectiva crítica para superar este tipo de racionalidad. Y quiero partir de 3 presupuestos que los enunciaré muy rápidamente. En primer lugar, el primer presupuesto es que debemos diferenciar la producción de conocimiento teórico del uso de conocimiento teórico. Generalmente, cuando identificamos la teoría como un momento de nuestra práctica profesional, al no diferenciar producción de uso de conocimiento, estamos de alguna manera exigiendo que en el proceso de intervención profesional se produzca conocimiento teórico. Y esto no siempre es así. Y yo diría que muchas veces y generalmente no puede ser así. La diferenciación entre la producción del conocimiento teórico y el uso del conocimiento teórico es fundamental. Si nosotros reivindicamos y exigimos que la práctica profesional, para no ser intuitiva, para no ser espontaneísta, para no ser ingenua, debe envolver conocimiento teórico, sí, debe utilizar conocimiento teórico. Debe utilizar conocimiento teórico, pero no necesariamente produce conocimiento teórico. Voy a volver a eso rápidamente. El segundo presupuesto, la segunda distinción, debemos distinguir que existen formas diferentes de conocimiento. Hay un conocimiento instrumental, hay un conocimiento operativo, hay un conocimiento situacional, hay una forma de conocimiento religiosa, hay un tipo de conocimiento artístico, está el conocimiento del sentido común, el conocimiento popular. No estoy cualificando qué es mejor, qué es peor, solo estoy diciendo que son formas de conocimientos diferentes, que muchas veces nuestra indiferenciación de estos tipos de conocimiento nos llevan a ecualizar todo como teoría, todo como conocimiento científico. Todo lo que pasa por nuestro pensamiento, nosotros lo identificamos como teoría. El diagnóstico social es un conocimiento producido en el proceso de intervención profesional, absolutamente necesario para nuestra profesión, pero
utiliza conocimiento teórico, pero no necesariamente produce conocimiento teórico. El resultado de la investigación que está haciendo, yo dije que iba a usar varias veces el ejemplo del colegio de Buenos Aires en este proceso de intervención en la catástrofe de La Plata. El resultado del conocimiento que va a ser generado ahí es un conocimiento importantísimo para la acción profesional inmediata, para la acción política inmediata, pero no es conocimiento teórico. Se vale de conocimiento teórico, pero no va a producir un conocimiento teórico, va a producir un conocimiento situacional, un diagnóstico. Entonces, primero, diferenciar el uso de la producción de conocimiento. Segundo, diferenciar tipos de conocimientos. En una práctica profesional producimos conocimiento situacional, producimos conocimiento instrumental, nos valemos o utilizamos conocimiento teórico, pero generalmente no producimos conocimiento teórico en el momento de la intervención profesional. Entonces, esta doble diferenciación del uso y de la producción y de los diferentes tipos de conocimiento es fundamental para cuando pensamos el proceso metodológico que parte de la investigación. Sí, la investigación usa conocimiento teórico y produce conocimiento situacional para la intervención. Y el tercer presupuesto. Debemos distinguir claramente las mediaciones que existen en el acto y en el proceso, las condiciones, los límites, los determinantes, las potencialidades que existen para la acción teórica, de producir teoría, de la elaboración teórica, de las mediaciones, condicionantes, etcétera, que existen en el ámbito de la práctica, sea la práctica profesional o inclusive la práctica política. Es decir, en el espacio de la práctica profesional nosotros tenemos limitaciones institucionales, correlaciones de fuerzas sociales, tendencias e intereses antagónicos, determinaciones de la institución y demandas institucionales que pueden ser antagónicas a nuestro comportamiento, a nuestras orientaciones ético-políticas, a nuestras opciones profesionales individuales, a las necesidades de la población. Todo esto de alguna manera pone los límites de una práctica profesional. Cuando nosotros indiferenciamos o no diferenciamos que hay determinantes y mediaciones diferentes para la actividad teórica que para la actividad práctica, nosotros estamos exigiendo coherencia. ¿Cuántas veces decimos, fulano no es coherente con lo que dice en su práctica profesional? Es que no se puede. ¿Cómo ser coherente con lo que decimos en la práctica profesional si la práctica profesional está determinada por limitaciones institucionales, por correlaciones de fuerzas institucionales y correlaciones de fuerzas sociales, por la presencia o no de recursos, de determinadas modalidades de intervención ya consagradas, por correlaciones de fuerza en el ámbito de los sujetos, por niveles de alienación o de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros pedimos una relación de continuidad entre la teoría y la práctica. Y el tercer presupuesto, por lo tanto, es, y lo voy a retomar rápidamente, debemos diferenciar las mediaciones de la actividad teórica de las mediaciones de la actividad práctica. Por lo tanto, son 5 aspectos que quiero mencionar muy rápidamente en los 7 minutos que me quedan. En primer lugar, debemos romper con cualquier perspectiva o visión segmentadora de la realidad, sea positivista o posmoderna. Cuando pensamos la realidad, aunque pensemos el ámbito local, aunque trabajemos en dimensiones individuales, aunque estemos trabajando con individuos, para decir aquello que es indivisible en lo social,
Tenemos que trabajar con una perspectiva de totalidad, con una perspectiva que nos permita ver la reunión de todas las dimensiones que hacen parte de esa realidad. No apenas aspectos sociológicos, o psicológicos, o psicosociológicos, o familiares, sino elementos económicos, políticos, culturales, históricos, etcétera, que explican y determinan esa realidad. Entonces debemos romper con cualquier visión fragmentadora de la realidad, que piensa la realidad como esferas disociadas y autónomas. Sea ella la perspectiva positivista o neopositivista, sistemista, etcétera, sea ella inclusive las perspectivas posmodernas que segmentan, mucho más que segmentan, pulverizan la realidad en esferas microsociales. Apenas nos debemos enfocar en aquello que es microsocial. En segundo lugar, superar la exigencia de articulación inmediata entre la teoría y la práctica. Como decía, el divorcio positivista entre la teoría y la práctica, en una falsa superación del positivismo, pensamos que generamos el casamiento entre la teoría y la práctica. Vimos la teoría, que no es teoría, que es un conocimiento útil para la intervención, muy importante, pero que no es conocimiento teórico. Yo diría que entre la teoría y la práctica no debe existir ni un divorcio positivista, ni un casamiento como pretendemos en la unidad metodológica que generamos en la profesión. No lleven esto para sus relaciones personales, no digan que yo induje, pero es entre la teoría y la práctica, debe haber una relación poligámica, infiel, de idas y venidas, de constantes divorcios y momentos de pasión. Hay momentos de relación inmediata, hay momentos de relaciones mediatas. Voy a, de nuevo, valerme y permitirme citar la experiencia del Colegio de Buenos Aires en La Plata. Van a generar un conocimiento ahí que no va a tener una respuesta inmediata, pero va a generar acciones prácticas, sea políticas o sea inclusive profesionales, a partir del conocimiento que van a generar, pero mediado temporalmente y por muchas otras mediaciones, va a generar acción no inmediata y no directa de este conocimiento. Entiendo que el conocimiento generado por esta investigación pueda tener resultados inmediatos prácticos, pero va a tener seguramente resultados más mediatos. En tercer lugar, y de los 2 minutos que me quedan, en tercer lugar, romper con los moldes rígidos metodologistas de la práctica profesional. Nosotros pensamos en un método único para toda la profesión, y cuando pensamos en un método único, pensamos que ese método debe ser independiente de las opciones y orientaciones ético-políticas, teórico-metodológicas, ideológicas de la profesión y del individuo. Y en segundo lugar, pensamos ese método como independiente del objeto. Es lo mismo la intervención profesional de un profesional que trabaja en el sistema judicial, que trabaja en la prisión con detenidos, que otro que trabaja en un hospital materno-infantil. El método que de un profesional que trabaja en una cooperativa agropecuaria financiada por una fundación, de un trabajo a 2 años. Cuando exigimos un método único a priori, el método que estudiamos, que debe ser aplicado, estamos exigiendo que ese método sea independiente de las orientaciones ético-políticas y teórico-metodológicas del profesional e independiente del objeto de la realidad. Es decir, en realidad lo que nosotros tenemos no son métodos de intervención, sino estrategias de intervención que elaboramos a partir de nuestras orientaciones ético-políticas, a partir del objeto de que se trata nuestra intervención, a partir de los sujetos envueltos y el tipo de sujeto de organización, de conciencia, de articulación, de conflictos de intereses que están ahí, a partir de alguna manera también de las determinaciones y exigencias institucionales. Elaboramos a partir de todo esto
y de nuestras orientaciones ético-políticas profesionales, código de ética. A partir de todo esto nosotros elaboramos estrategias de intervención. No son a priori, no pueden ser a priori y por lo tanto independientes de todo esto. Lo que ha hecho nuevamente el Colegio de Buenos Aires no es desarrollar el método, sino que desarrolló una estrategia de intervención en función de esto. Se vio desafiado en el nuevo contexto con estas dimensiones, con las exigencias y constricciones institucionales, con otras demandas de otras profesiones, etcétera, con la urgencia, con el tipo de proceso que exige la urgencia de este caso, y por lo tanto elaboró no un método de intervención profesional a priorísticamente definido, sino una estrategia de intervención. Lo que nosotros hacemos son estrategias de intervención. Algunas se constituyen en métodos porque son repetidas como experiencias válidas en sus objetos, en sus campos, con esos profesionales. Pero cuando exigimos un método a priori, significa que nosotros estamos concibiendo el método como independiente de las orientaciones políticas, éticas, valorativas y del objeto de la realidad. Y finalizo con dos puntualizaciones muy rápidas. El otro aspecto es superar la idea de que el horizonte de la práctica determina el horizonte del conocimiento. Nuestra práctica profesional se realiza generalmente en espacios localizados. No me gusta la palabra, pero llamemos en microrealidades, en microsituaciones, en situaciones singulares. Y pensamos que si nuestra práctica se realiza en estos espacios localizados, nuestro conocimiento debe ser solo en relación a estos espacios. No, el horizonte de la práctica no debe limitar el horizonte de nuestro conocimiento teórico. Si nuestra práctica profesional se realiza en un horizonte inmediato, local, singular, nuestro conocimiento teórico debe ir mucho más allá. Inclusive para tener un conocimiento teórico de los sistemas sociales, de la estructura social más amplia, de la dinámica social más amplia que contiene, determina y de alguna manera explica estas microrealidades. Y el último punto, que fue mencionado en la presentación, pero que me gustaría de retomarlo muy rápidamente. Como último punto de desafío para, en una perspectiva determinada, superar estas visiones y estos fundamentos de racionalidad que aún permanecen hegemónicamente en nuestra profesión, es politizar nuestra práctica profesional. Y politizar nuestra práctica profesional significa tornar explícitas, tornar conscientes los intereses muchas veces contrarios y muchas veces antagónicos que existen en la realidad, entre los propios sujetos que hacen parte de las realidades en las cuales intervenimos. Hay no solo intereses estructurales, capitalistas y trabajadores, explotados y explotadores. Hay intereses particulares, homosexuales y homofóbicos. Es decir, esto como ejemplo de que hay y pueden haber en las realidades, en todas las situaciones que nosotros intervenimos, intereses antagónicos que tenemos que tornarlos explícitos. Politizar nuestra práctica es tornar explícitos los intereses que están en juego, los más micro y los más macro. Politizar nuestra práctica significa tornar explícita la diferencia de intereses entre la institución que nos contrata y los sujetos a los cuales va orientada nuestra práctica profesional. A no ser que creamos que la institución nos contrata para resolver efectivamente los problemas. La institución tiene algunos intereses de plazos, de condiciones, etcétera. La población tiene otra. Pero el antagonismo de estos intereses se transforma en una duplicidad de demanda en nuestra práctica profesional. Nosotros tenemos demandas institucionales y demandas muchas veces no explícitas de los sujetos con los que trabajamos. Y finalmente, politizar nuestra práctica profesional también es tornar explícita la diferencia de intereses, de elementos ético-políticos, de valores que orientan y fundamentan nuestra práctica profesional individual y colectivamente de intereses institucionales y de intereses con los sujetos con los que trabajamos. Bueno, quiero agradecer mucho la atención y estoy ahora
disponible para el debate que podamos generar. Muchas gracias. Ahora vamos a disponer de entre 30 y 40 minutos para que el doctor Montaño pueda ir respondiendo las preguntas que ustedes han formulado. Acá llegaron algunas. No sé si... Bueno, ya tenemos algunas, así que vamos a empezar. La primera de ellas dice: en nuestra facultad, Mar del Plata, tenemos un plan de estudio de 1985, en donde se celebra el casamiento entre la teoría y la práctica y vemos las metodologías separadas en método de grupo, comunidad y caso social individual. ¿Cómo rompemos con esta concepción conservadora de trabajo social? Después de su exposición, donde problematizó y mostró el carácter analítico crítico, ¿cuál sería la definición de trabajo social? Definición de trabajo social. ¿Cuál es el rol del trabajador social en el proceso de integración latinoamericana desde la visión nacional y popular? Revolucionar y transformar desde la intervención profesional deberá necesariamente estar inserto en un proyecto revolucionario y transformador a nivel nacional y regional. ¿Cómo analiza los procesos políticos nacionales y regionales en sus propuestas? Queda una más. ¿Qué piensa del actual contexto latinoamericano y el rol que ocupan, creo que dice, presidentes elegidos en democracia con gran apoyo popular? Y la segunda pregunta sería: ¿qué opinión le merece la postulación de Lula para la CELAC? Bueno, hay varias cuestiones. Una puntualización previa. Ninguna de estas cuestiones puede ser respondida en el tiempo que seguramente dispongo, antes que me dejen hablando absolutamente solo y teniendo una interlocución particular aquí con mi compañera. Pero quiero apenas hacer algunas puntualizaciones y que son necesariamente no respuestas, pero apenas opiniones que exigirían debates. Y reitero una cuestión fundamental: yo no estoy hablando desde el saber, estoy hablando desde una perspectiva. Esto hace una diferencia enorme. Si yo estuviera hablando desde el saber, tenía la arrogancia y la pretensión de decirles la verdad. Si yo estoy hablando desde una perspectiva, necesariamente me estoy poniendo, y esto no es ninguna falsa modestia, es absolutamente una convicción. Si yo estoy hablando desde una perspectiva, necesariamente me pongo en polémica, porque todas mis opiniones van a ser orientadas por esta perspectiva, que no es la perspectiva. Yo diría, al contrario, que es una perspectiva muy reducida en nuestra profesión. Voy a tratar, por lo tanto, de opinar sobre algunas cuestiones. En primer lugar, cuando hablamos de planes de estudios, siempre hablamos de correlaciones de fuerza. Es decir, ¿cómo se diseña un plan de estudios? No se reúnen 3 personas y elaboran el plan de estudio. Esto es resultado de un proceso arduo, etcétera, de correlación de fuerzas. Siempre dije que entre los profesores, cuando discutimos planes de estudio, nosotros estamos discutiendo también nuestro empleo. Discutir plan de estudio. Si mi materia, la materia que yo doy hace años, etcétera, sale del plan de estudio, se reconfigura, etcétera, voy a tener
alterada mi condición de empleo, mi situación, o voy a tener que estudiar esto o aquello, o orientarme por aquí, por allá. Entonces, siempre hay a priori un papel, digamos, de conservación de los docentes. Esto torna el papel de los estudiantes fundamental. Al pensar el plan de estudios, los estudiantes tienen un papel fundamental para motivar, para orientar, etc. Pero es correlación de fuerzas también. Es decir, es ver qué visiones hay en la institución, en el cuerpo docente, entre los estudiantes, etcétera, para orientar el plan de estudio. Sería arrogante de mi parte decir un plan de estudio tiene que tener esto y aquello. Yo diría, me parece, algunas cuestiones fundamentales, pero fundamentales muy generales y a partir de una perspectiva. En primer lugar, un plan de estudio tiene que formar al alumno, al futuro profesional, sólidamente con los fundamentos de la teoría social. Marx, Weber y Durkheim tienen que ser profundamente estudiados y conocidos, para que podamos leer los autores contemporáneos del trabajo social o de fuera del trabajo social y más o menos situarlo en las corrientes de pensamiento. Es decir, el grave problema de nuestra profesión no es que tenemos mucha teoría, es que tenemos poca teoría. La teoría debe ser la teoría de fondo, los fundamentos de la teoría social, filosófica, histórica, etcétera, económica. Debe ser un elemento central en la formación del profesional, del nuevo profesional. La práctica, yo creo que sí, la superación no solo de método de caso, grupo y comunidad, sino de la noción de que existe y debe existir un método de intervención profesional válido para todos. Sobre la definición de trabajo social, yo no creo que se pueda definir el trabajo social. Lo que podemos es trabajar con determinaciones. Como el trabajo social es una profesión históricamente determinada, es un sujeto histórico, trabajar con una definición significaría decir algo ahistórico, algo que lo define independientemente del desarrollo de la historia. Sin ir para el término de definiciones, y acá al que hizo la pregunta sugiero que analice un poco la definición de la FITS, la Federación Internacional de Trabajo Social, para lo cual a partir del CEFES en Brasil y de la LAETS en América Latina se ha hecho un seminario inicios del año pasado en Brasil para proponer una definición alternativa. En Brasil no nos gustaba mucho la idea de proponer una definición, pero o quedaba la que está, que es absolutamente nociva, o proponíamos una definición alternativa. Definición no nos gusta mucho, pero por lo menos ampliaba y politizaba un poco el debate sobre la definición. Entonces ahí pueden encontrar en la página de la FITS la definición actual, y creo, no sé si en la página de ALAEX, pero por lo menos en la página del CEFES, del Consejo Federal de Servicio Social de Brasil, está la propuesta elaborada por Brasil y después la propuesta elaborada por el conjunto de América Latina, en donde participó también Argentina, una definición que fue llevada al Congreso de Estocolmo, pero no aprobada. Pero yo diría, sin caer en la idea de una definición de trabajo social, yo diría que pensar el trabajo social significa pensarlo como un producto histórico, como un producto de una profesión ligada a una determinada forma de intervención en la cuestión social. En la cuestión social se puede intervenir de diversas maneras, a través de la caridad, de la ayuda mutua, de la filantropía, de la solidaridad del tercer sector, etc. Una forma de intervención particular es aquella construida y desarrollada a partir del estado, mal llamado estado de bienestar social. Es decir, cuando de alguna manera el Estado, en el capitalismo monopolista, toma para sí la responsabilidad de intervención en la cuestión social o en las manifestaciones de la cuestión social. Es en este momento y en este contexto y en torno de esta funcionalidad, de esta modalidad de intervención en la cuestión social que surge y se desarrolla nuestra profesión. Es decir, somos una profesión
vinculada directamente en el ámbito del Estado o indirectamente cuando lo hacemos en las empresas, en ONGs, etcétera, con fuerte financiamiento estatal, una profesión vinculada a un tipo de respuesta a la cuestión social, fundamentalmente por vía de las políticas sociales. El proceso revolucionario, cómo insertar la práctica profesional en el proceso revolucionario. No podemos. Podemos los profesionales insertarnos en el proceso revolucionario. Mi vinculación con un partido, con una organización, etcétera, etcétera. Podemos insertar los colectivos profesionales articulándonos con otras organizaciones que tienen como horizonte la transformación social. Pero la práctica profesional, ¿cómo puedo trabajar? ¿Se dice intendencia acá o alcaldía? Intendencia, como en Uruguay. ¿Cómo puedo trabajar yo en una intendencia, en un hospital público o privado e insertar mi práctica profesional en un proceso revolucionario? Claro que sí, en la medida que yo pueda concebir que las mejoras de las condiciones de vida, de la consolidación de derechos, el desarrollo de conciencia social, de conocimiento no alienado, etcétera, etcétera, pero con muchas mediaciones históricas, lo orientamos a un proceso de transformación social. Era aquello que yo decía, nuestro horizonte práctico es la emancipación política, nuestro horizonte ético-político es la emancipación humana. Pero ese horizonte ético-político no es inmediata y directamente el resultado de nuestra práctica profesional, porque pensar eso significa mesiánicamente, como dice Marilda Yamamoto, caer en el voluntarismo de pensar que mi práctica profesional pueda generar transformación en el sentido de superación del orden social vigente, lo que significa esconder, ignorar, tornar ingenuo en relación al conocimiento de nuestra funcionalidad, de nuestro elemento ineliminable de reproducción del orden. Yo creo que nosotros debemos evitar algo que Marilda Yamamoto dice muy clara y fuertemente. Tanto el fatalismo de decir nada podemos hacer, y quiero repetir como un ejemplo, miremos el caso del Colegio de Buenos Aires, lo mucho que se puede hacer, pero tampoco cayendo en el mesianismo de pensar que este tipo de intervención rompe con las estructuras desiguales de la sociedad, con las estructuras que generan, permítame la redundancia, estructuralmente la desigualdad en nuestra sociedad. Sobre el actual... sobre la integración latinoamericana desde la visión nacional y popular. Yo evidentemente no voy a opinar y no voy a entrar en todo lo que es la polémica y el desarrollo político, y dentro del desarrollo político del trabajo social en Argentina. Y sé que el que hizo esa pregunta quiere que yo lo haga. Pero quiero decir dos cosas. En cuanto marxista, hay dos dimensiones. Es claro que todo esto debe situarse históricamente, debe situarse en función de correlaciones de fuerzas sociales nacionales y de correlaciones de fuerzas internacionales. Correlación de fuerzas no solo significa cantidad de personas en lados, significa también grados de conciencia, etcétera, etcétera. Pero dejando momentáneamente de lado esto, yo quiero manifestar que hay dos categorías que en cuanto marxistas son absolutamente esenciales para un proyecto de transformación social. En primer lugar, el carácter de internacionalidad. Cuando Marx y Engels dicen trabajadores del mundo unidos, está apelando, están conclamando a una unión internacional de clase y no a una unidad nacional. La idea es la unidad a partir de una clase y no la unidad a partir de una nación, porque se entiende que en el interior de la nación hay contradicciones de clase. Y en segundo lugar,
La segunda palabra, la segunda determinación, la segunda categoría es lo popular versus la clase. Pueblo esconde contradicciones. El término pueblo no hace dimensión, no hace relación a que dentro del pueblo de una nación hay clases antagónicas. Entonces, en cuanto marxista, yo pienso la dimensión internacional y la dimensión de clase para que pensemos en un proyecto de transformación social, en un proyecto de rupturas, etcétera, etcétera. Bueno, llegaron otras tres. ¿Podría relacionarse la no producción de conocimiento teórico en nuestra práctica profesional con el hecho de considerar esa práctica como acto profesional de trabajo? ¿Qué rol le ve a los colegios profesionales en la defensa de los derechos humanos? Y la última, intentaré traducirla porque la letra es: ¿cómo avanzar en un ejercicio profesional que promueve la emancipación política sin avanzar también en un movimiento que contribuya a promover cambios en la estructura económica en los territorios particulares? Creo, si está mal formulada el que la hizo y quiere reformularla porque no entiendo mucho la letra. Creo que habla en los territorios particulares. Bueno, sobre la primera cuestión, algunas precisiones y son necesarias evidentemente porque en una exposición de corto tiempo que envuelve diversas cuestiones, evidentemente hay muchas cosas que quedan en el tintero, presupuestos de quien está hablando y que precisan ser explicitadas. Lo que yo quiero decir es que, uno, en la práctica profesional, en la intervención de campo, no necesariamente debemos generar conocimiento teórico. Quiero decir muy claramente, debemos generar conocimiento instrumental, debemos generar conocimiento situacional, pero no necesariamente conocimiento teórico, entendiendo como conocimiento teórico un conocimiento de carácter universal, no un conocimiento meramente sobre esta situación. La teoría es algo que permite no apenas describir una realidad, sino explicar sus fundamentos. Y cuando queremos explicar los fundamentos de una realidad, nosotros tenemos que ir mucho más allá de esta situación puntual. Entonces, la elaboración del conocimiento teórico exige un acúmulo teórico y exige un procedimiento de distanciamiento de la práctica, de una práctica concreta que no tiene nada que ver con la objetividad positivista, pero un distanciamiento de una situación singular para poder elaborar un conocimiento de carácter más universal. No un conocimiento de carácter universal en el sentido inductivista, deductivista, que después de que yo describo una ley universal se aplica a toda realidad. No en este sentido, pero eso nos llevaría mucho más tiempo. Lo que quiero decir es que al exigir la elaboración teórica en la práctica profesional, una de dos: o frustramos a nuestros colegas porque dicen yo no puedo, o entonces reducimos el conocimiento teórico, y el término reducir no tiene, y van a ver ustedes, una connotación peyorativa. Reducimos la teoría a la sistematización de la práctica, el diagnóstico social, el conocimiento instrumental. Reducir no significa que sea menos importante. La sistematización de la práctica, el diagnóstico, el conocimiento instrumental, situacional, etcétera, es absolutamente fundamental para la intervención profesional, pero no es conocimiento teórico. Pero esto tampoco nos puede llevar a pensar positivistamente que somos una profesión que no elabora conocimiento teórico. Basta salir y ver el estante de libros conjuntamente con libros elaborados por intelectuales de otras profesiones, elaborados por intelectuales del trabajo social.
Es decir, lo que nosotros debemos pensar es, en la práctica profesional es muy difícil, debemos usar, pero es muy difícil elaborar conocimiento teórico. Pero la profesión, o en la profesión se elabora conocimiento teórico. O sea, lo que debemos romper es con la idea de que existen profesiones científicas y profesiones técnicas, o profesiones de ciencias puras y profesiones de ciencias aplicadas. Lo que existe son formas de inserción profesional, que algunas son más orientadas para la intervención y algunas son más orientadas para la elaboración teórica. No es una profesión que elabora teoría y otra profesión que interviene en la realidad, sino que en una misma profesión tenemos profesionales más orientados para el desarrollo teórico y otros profesionales más orientados para la intervención práctica, en la intervención en campo, etc. Esto no es un compartimiento rígido, porque hay profesionales que transitan en una y en otro ejercicio. Pero poner esto como una exigencia y como un continuo es que es lo complicado. La otra pregunta, el rol del colegio o de los colegios en la defensa de derechos humanos, es fundamental. Creo nuevamente, y ustedes evidentemente lo están conociendo mucho más que yo, pero el ejemplo presente es el ejemplo de lo que se está haciendo a través del Colegio de Buenos Aires con esta situación de catástrofe natural y social, y la denuncia que seguramente se va a hacer a partir de el final de la finalización de esta exploración de situación social, etcétera, de calamidad como está. Pero mucho más allá de eso, yo creo que los colegios o los colectivos profesionales tienen un carácter, en primer lugar, de orientación de la práctica profesional, no solo en la elaboración de códigos de ética, etcétera, sino también en determinadas situaciones. Pero en segundo lugar, un carácter de denuncia fundamental. Es decir, nosotros no vamos a poder eliminar con nuestra acción profesional o inclusive con nuestra acción política autónomamente, eliminar las formas o las situaciones en donde los derechos humanos sociales y políticos, etcétera, no son respetados, en donde hay desigualdad, en donde se avanza con formas de discriminación, desigualdad, etcétera. Pero nosotros podemos denunciar esas situaciones. Como colegio de trabajadores sociales, ser portavoces para la sociedad de la denuncia de estas situaciones. Y en ese sentido es fundamental lo que yo decía. Politizar nuestra práctica profesional es tornar explícitos los intereses. La violación de derechos humanos y de derechos sociales, y derechos civiles, y políticos, y laborales, etcétera, etcétera, la violación de estos derechos son el resultado de contradicción de intereses. Entonces, la denuncia es la politización de nuestra práctica profesional a través de los colegios, al decir, estos derechos conquistados no son naturales, estos derechos conquistados están siendo violados. Hay una población que tiene derecho, que el acceso, que la igualdad, etcétera, en torno de esto no está siendo respetada. Esta denuncia es fundamental. Tal vez a partir de la denuncia no generamos seguramente la eliminación de esta desconsideración de estos derechos inmediatamente, pero aumenta en el plano de la conciencia, en la denuncia, en la opinión pública, etc. Bueno, la última pregunta, y muy rápidamente, ¿cómo avanzar? Yo creo que, en primer lugar, repito y quiero ser muy enfático en esto, y sé que es absolutamente polémico. Y no es polémico con los sectores conservadores de nuestra profesión, lo quiero decir muy claramente. Tenemos un vicio, y disculpen el término vicio, pero yo creo, entonces voy a usar una palabra menos fuerte, una enorme costumbre de autorresponsabilizarnos por la solución de los problemas sociales. Y con esto nosotros nos responsabilizamos por la eliminación de las fuentes, de los fundamentos de los problemas sociales.
Y esto genera un problema fundamental. Una de dos. O nos frustramos y esto genera una apatía con nuestra práctica profesional y nos lleva al fatalismo. Nada podemos hacer. Si yo quiero que mi práctica profesional transforme los fundamentos de la desigualdad, ¿tá? Estoy hablando genéricamente, pero podemos llevar esta frase a formas, digamos, cotidianas. Si yo quiero que mi práctica profesional transforme, elimine los fundamentos de la desigualdad, y no lo puedo hacer, el resultado, uno de los resultados es la frustración enorme, y el resultado inmediato el fatalismo. Nada puedo hacer. Y cuando caigo en el fatalismo, con el nada puedo hacer, entonces me resigno a un papel funcional, a un papel que no se desafía a un proceso de cambios, a un proceso de mejora, a un proceso de insertar nuestra práctica profesional en las dimensiones de derechos, de conquistas, etc. Pero el otro resultado posible es que si yo pretendo transformación social de mi práctica profesional y mi práctica profesional no transforma la realidad, yo tiendo, y esto es muy común en nuestra profesión, a identificar transformación con cambios. Y cuando hacemos esto segundo, caemos en el mesianismo. El primer camino es la frustración y nos lleva al fatalismo y a la resignación. El segundo camino, el identificar transformación con la palabra cambio, nos lleva al mesianismo. Cualquier cosa, cualquier resultado que es absolutamente importante para las condiciones de vida de las poblaciones, pero cualquier resultado que envuelve cambios puntuales, que necesariamente, si por un lado pueden y efectivamente mejorar las condiciones de vida, garantizar derechos, etcétera, de las poblaciones o de los sectores carentes o subalternizados, etcétera, si yo transformo estos cambios en la idea de transformación, yo me convenzo de que no hay elemento de reproducción del orden en mi práctica profesional. Mi práctica profesional es un proceso de transformación. Mi práctica profesional tiene el carácter de revolucionaria. Y cuando hago esto, camino para el mesianismo y para la ingenuidad profesional. Es decir, el empoderamiento que está tan en moda en la actualidad. Empoderar a los pobres. Entonces yo creo que el empoderar a los pobres sí genera cambios, claro. Motivamos a las poblaciones que construyan sus propias cisternas, etcétera. Mejora en algún aspecto las condiciones de vida, pero refuerza y reproduce no solo al capital, sino a la lógica neoliberal. Basta dar una mirada en el sitio de la Internet del Banco Mundial y descubrir que desde el 2000 el término desarrollo fue sustituido en el Banco Mundial por el término empoderamiento. Empoderamiento es un término que nosotros utilizamos y que tiene origen en las banderas de los sectores progresistas, de las luchas de izquierda, etcétera, pero que envuelve hoy ideológicamente, encubre y legitima un proyecto del Banco Mundial de autorresponsabilización de los individuos. Si yo creo que empoderar los individuos significa dotarlos de capacidad para que ellos mismos respondan a sus problemas, el presupuesto ahí presente es que esos problemas son de responsabilidad de esos individuos y no responsabilidad del sistema. Entonces, vean el engaño. Yo puedo entrar en estos procesos legítimamente convencido que estoy transformando la realidad, de que estoy construyendo un proceso de transformación social. Y el mesianismo, la visión voluntaria, que me lleva a una cierta pérdida de conocimiento consciente del carácter de la reproducción de las relaciones sociales de mi práctica profesional, me lleva a invertir acríticamente en estos procesos. Di el ejemplo del empoderamiento, pero podríamos ver un conjunto de otros procesos en los cuales nos insertamos y si estamos convencidos de que estamos transformando la realidad, esto significa que eliminamos el carácter
la necesaria crítica a nuestra práctica profesional. O sea, no podemos eliminar este elemento de una crítica. El problema es que no nos gusta mucho, porque analizar críticamente nuestra práctica profesional y descubrir que ineliminablemente nosotros contribuimos para la reproducción del orden, no lo queremos. ¿Quién quiere aquí presente convencerse de que nuestra práctica profesional contribuye con la reproducción del orden? No lo queremos. Pero independientemente de que lo queramos o no, lo hacemos y no lo podemos hacer. Y ningún sujeto, a no ser que nos vayamos a la playa con Leonardo DiCaprio, que sé que a muchos aquí presentes les encantaría. Es decir, que salgamos del sistema, del orden social vigente y nos vayamos a una comunidad alternativa. Dentro de un sistema social, y principalmente como el capitalismo, las prácticas sociales son, por el sistema capitalista, de alguna manera refuncionalizadas para su propia reproducción. Nosotros, sin eliminar ese elemento, porque no podemos, lo que podemos es tensionar nuestra práctica profesional. Tensionarla, pero para esto precisamos nuestro análisis crítico de esta práctica que es reproductora del orden, pero que podemos tensionarla y saturarla de contradicciones. Bueno, yo creo que llegó el momento de despedirme, porque si no me voy a quedar hablando solo. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Montaño, que en realidad se despide solo por hoy